Saludos señores, ¿qué tal están? Espero que se encuentren bastante bien. En esta ocasión voy a presentar una estrategia que se ha desempeñado bastante bien en diferentes mercados, específicamente en BTC USD ha logrado un retorno de 12.252%. Y esta estrategia es bastante interesante porque no se parece a ninguna de las otras que hemos probado anteriormente, particularmente en lo que se refiere a el criterio de salida, porque no se basa ni en acción de precio ni tampoco en indicadores, sino en tiempo. Pero antes de iniciar con este video, primero quiero agradecer a Prime XBT por ser el patrocinador de este canal. En esta plataforma puedes operar todo tipo de mercados como criptomonedas, forex, commodities y acciones, entre otras cosas. Cuentan con servicios de copy trading, trading de futuros, concursos y mucho más. Pero una de las cosas más importantes es que sus comisiones se encuentran entre las más bajas del mercado, de solo 0.01% para órdenes límite y 0.02% para órdenes de mercado. Así que si deseas apoyar este canal, puedes registrarte usando el enlace que encontrarás en la descripción de este video o en el comentario fijado. A cambio de esto podrás utilizar el código TradingZone25 para obtener un 25% de descuento en comisiones. Así que de nuevo agradecer a Prime XBT y ahora sí iniciamos con el video. Empecemos explicando cuáles son los criterios para entrar a una operación al alza. Lo primero que estamos buscando es que el precio logre cerrar por encima de los valores máximos de los últimos 20 días. A diferencia de la estrategia anterior en donde únicamente requeríamos que el precio tocara esos niveles, aquí sí que necesitamos ese cierre por encima del máximo de los últimos 20 días. Así que para esto nos vamos a estar apoyando de los canales de Donkian. Y en segundo lugar, la EMA de 25 periodos debe cerrar por encima de la EMA de 350 periodos. Esta estrategia se aplica sobre la gráfica diaria. Y como criterio de salida, no vamos a utilizar acción de precio, indicadores o cosas por el estilo. Lo único que estamos buscando es cerrar la operación cuando han pasado 80 días. En lo que se refiere a las operaciones en corto, estamos buscando exactamente lo contrario. El precio debe cerrar por debajo del mínimo de los últimos 20 días. La EMA de 25 periodos debe estar por debajo de la EMA de 350 periodos. E igualmente vamos a cerrar esta operación una vez que pasen 80 días. Para determinar el tamaño de posición, lo que este script hace es dividir 0.5% del capital. Este es un valor por defecto, por supuesto. Podemos modificarlo si así lo deseamos. Yo en esta ocasión lo voy a utilizar en el 1%. Y esto lo vamos a dividir entre el valor del ATR de 20 periodos en términos de dólares. No quiero entrar en muchos detalles explicando cómo es que esto funciona porque entonces este video se va a alargar bastante, pero les dejo el dato. Perfecto, entonces vamos a ver algunos ejemplos que son bastante sencillos. De este lado ya tengo el script. Nos vamos a ir a Inputs y podrán observar todos los datos de los que hemos estado discutiendo. Tenemos el canal de Donkian configurado a 20 periodos. Además tenemos esta EMA roja, que es la diferencia entre la EMA de 25 periodos y la EMA de 350 periodos. Cuando la EMA de 25 está por debajo de la de 350, esto se va a poner de color rojo. Si está por encima, entonces se va a poner de color verde. Y aquí tenemos el tiempo en el que deseamos salir, que serían 80 barras. Ahora, el día 19 de agosto del 2022, el precio cerró por debajo de los mínimos de los últimos 20 días. Por lo tanto, se abrió una operación al cierre de esta vela o bien en la apertura de la siguiente. Posteriormente, lo único que se debe esperar es que transcurran esos 80 días, que se dice bastante fácil, pero hay que ser bastante pacientes con este tipo de sistemas. Así que una vez que transcurren 80 días, que podemos ver aquí, la operación culmina al cierre de esta vela o bien en la apertura de la siguiente. Entonces aquí se acaba esta operación. Después volvemos a romper los mínimos de los últimos 20 días y el script vuelve a entrar a otra operación. De este lado tenemos otro ejemplo. Esto es del 26 de abril del 2022, un poco antes de la operación que les acabo de mostrar.
De nuevo, el precio está logrando cerrar por debajo de los mínimos de las últimas 20 velas, por lo tanto se abre una operación en la apertura de la siguiente vela. Transcurren 80 días, eso pasa el 17 de julio del 2022, entramos en corto de este lado y salimos de la operación acá. Simplemente para demostrar que efectivamente han pasado 80 días, vamos a arrastrar esto aquí y aquí está, 80 barras. Ahora vamos a ver algunos ejemplos de operaciones al alza. El día 30 de julio del 2021 y quizás surjan algunas dudas de por qué no se entró antes a la operación, así que vamos a explicarlo. La primera vez que el precio rompe por encima de esos máximos de las últimas 20 velas, de hecho fue en esta, pero la EMA de 25 estaba todavía por debajo de la de 350, así que no teníamos autorización para abrir esa operación todavía. Y la misma situación ocurre con esta vela. Igualmente está rompiendo sus máximos, pero debido a esas EMAs todavía no podíamos entrar a esa operación. Así que pasan algunas velas todavía, unos cuantos días, hasta que otra vez volvemos a romper por encima de esos máximos y las EMAs ahora sí que están en posición adecuada como para entrar a una operación. Así que se realiza la entrada en la apertura de la siguiente vela y esto se acaba justamente aquí arriba. Vamos a medir esto desde acá hasta este lado. Bien, entonces pasan exactamente 80 días y la operación se acaba. De este lado tenemos otro ejemplo. El precio rompe por encima de los máximos de las últimas 20 velas. Las EMAs están en una posición correcta, así que se entra en la operación en la apertura de la siguiente vela y esto se acaba 80 días después. Vamos a medir esto. El día 16 de enero del 2021 concluye esta operación. No te sacó en el pico de este movimiento, pero te quedaste bastante cerca, así que es una estrategia bastante sencilla. De modo que ahora sí, pasemos al backtest y veamos cómo es que se ha desempeñado esta estrategia en diferentes mercados. Estos son los resultados que tenemos en la gráfica de Bitcoin contra dólar. Un retorno de 12.252%, que es bastante bueno, pero tenemos muy pocas operaciones, únicamente 45. Así que no hay mucha actividad o no es algo que requiera mucho de nuestro tiempo para ejecutar esta estrategia. Dependiendo de la persona, esto será beneficioso o perjudicial. Sin embargo, tenemos una tasa de acierto bastante elevada, al menos en Bitcoin, de 71%. No creía que fuéramos a tener una tasa de acierto tan alta, porque me parece un tanto arbitrario ese criterio para salir de la operación 80 días después de haberla tomado. Sin embargo, históricamente ha sido una buena jugada. Tenemos el Profit Factor en 2.40 y el Drawdown está prácticamente en 30%, lo cual a mí personalmente me desagrada. Quisiera verlo como máximo en 25%. No estamos muy lejos de eso, así que tendríamos que considerar algunas mejoras para reducir ese drawdown. Ahora lo que tenemos enfrente es el backtest en el Nasdaq. Aquí hay un retorno de 408%, 106 operaciones cerradas, de las cuales el 63% han sido rentables y el Profit Factor es de 1.96, así que si viéramos únicamente esos datos, nos gustaría bastante esa estrategia, pero el problema otra vez es el drawdown, porque tenemos un 45% de drawdown. Así que hay que pensar en qué se puede hacer para disminuirlo, quizá reducir el tamaño de posición, agregar criterios para salir de las operaciones cuando no van a nuestro favor, porque esperar 80 días definitivamente puede ser muy peligroso. Ahora tenemos de este lado al SP500, 211% de retorno, 82 operaciones cerradas, 60%, casi 61% de tasa de acierto, Profit Factor de 1.53, todo muy bien, pero el drawdown otra vez 27%. Y finalmente vamos a ver qué es lo que ha hecho esta estrategia en el oro. Aquí hay un retorno de 10.774%,
bastante bueno. 140 operaciones cerradas. Considero que todavía sigue siendo una muestra bastante pequeña. La tasa de acierto es de 64-65%. Profit Factor 1.90, pero el drawdown es muy elevado, es de 63%. Así que al menos tal y como está la estrategia, no la veo viable para poder ser ejecutada en tiempo real. Porque con ese tipo de drawdowns vamos a necesitar doblar nuestra cuenta como mínimo cuando nos metamos en ese tipo de hoyos. Y eso psicológicamente es bastante fuerte. Probablemente terminemos abandonando la estrategia. Así que, señores, déjenme saber qué es lo que opinan de esta estrategia. Definitivamente tiene mucho potencial cuando estás en una tendencia alcista o una tendencia muy marcada hacia la baja. Pero cuando tengamos lateralizaciones, también no hay mucho que la estrategia pueda hacer para defenderse de ese tipo de circunstancias o de mercados. Así que hay muchas cosas que tendríamos que agregarle. Muchas gracias por haber visto este video. Si les ha gustado, déjenme un like, suscríbanse al canal. Y también, si desean adquirir mi propia estrategia con la que opero Bitcoin, pueden enviar un mensaje en el correo que encontrarán aquí abajo y les enviaré informes de cómo es que funciona la estrategia, un backtest y todo eso. Que tengan un excelente día, nos veremos en el próximo video. Hasta luego.